Dios nos manda de vez en cuando algunas personas que son excepcionales. Jorge era uno de esos. Era una combinación inusual para un cubano. Él creía que el pueblo cubano tenía que ser unido por el amor y no por el odio. Su legado continúa y continuará para siempre en la historia de Cuba y en el corazón de todos los cubanos. Castro is the worst killer that any people living in the Western Hemisphere have ever suffered. El 23 de noviembre de 1997 murió en Miami Jorge Mascanosa, una de las figuras más trascendentales del exilio cubano. Jorge Mascanosa, creador de la Fundación Nacional Cubanoamericana, nació en Santiago de Cuba el 21 de septiembre de 1939. Fue un defensor de la democracia y la libertad desde su época de líder estudiantil, en la que luchó contra Batista y después contra Fidel Castro. Jorge era una persona tan extraordinaria, tan capaz, tan dinámico, tan creativo, tan diligente, tan buen amigo, tan buena persona. Cuando yo pienso de Jorge, me viene siempre a la mente un pensamiento de José Martí. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres que llevan el decoro de un pueblo entero. Y yo creo que eso retrata a Jorge, ese pensamiento exacto. Martí tiene que haber estado pensando en Jorge Mascanosa cuando dijo eso. Tenía una gran empatía por el ser humano en general y sobre todo por la gente. Todo aquel que él veía en una situación de debilidad, él realmente sentía la necesidad de ayudar de alguna manera. Yo no recuerdo, no había nadie que llegara a su oficina pidiéndole algo que no saliera con algo. No vamos a descansar hasta que ante los ojos del mundo prevalezca la verdad histórica. Jorge Mascanosa inspiró a toda una generación de cubanos a luchar por su libertad con dignidad, con valor y sin tenerle miedo al éxito. Era una combinación inusual para un cubano. Poseía una pasión desbordada cuando se trataba de Cuba y a la misma vez tenía el pragmatismo para lograr sus objetivos. Y había algo que él decía muy frecuentemente, y es que en Cuba, que a los cubanos nos habían sobrado hombres de valor y patriotas, pero que le había faltado instituciones. Una sociedad de estilo fundamentalmente democrático, basada en instituciones y que tuvieran como moto la unidad de todo la unidad de todo el pueblo cubano y su representación dentro de esas instituciones. Su búsqueda por una Cuba libre siempre fue con toda la agresividad que se requiere para esa batalla, pero nunca olvidando que los valores esenciales son de amor y de fraternidad, de fe en Dios, de poder sanar luego de pasar esta pesadilla nacional, de amor entre hermanos. Jorge Mascanosa es una persona extremadamente inteligente que puso todos sus talentos y servicios a la causa de Cuba. Muchos empresarios han pasado y venido por el exilio, aún más exitosos que Jorge Mascanosa, pero pocos han dado tanto por esa causa. He looked at my eyes and he said, the worst repressive system that ever humankind has ever known is in Cuba. Defensor sin paralelo de la libertad y la democracia para Cuba, las aspiraciones primordiales de Jorge eran liberar a Cuba del régimen de Castro, reunir a los exiliados cubanos con los que viven en la isla y trabajar juntos como un solo pueblo para reconstruir la sociedad cubana y restaurar la esperanza en los valores de libertad, amistad, el respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos básicos. Las luchas internas nuestras y la separación por radicalismo habían creado un odio interno y divisiones internas dentro
del pueblo cubano. Él creía que el pueblo cubano tenía que ser unido por el amor y no por el odio, y que en el futuro en una Cuba todos los cubanos tenían que olvidar todos aquellos resentimientos, e incluso diciendo que incluso los castristas debían tener una posición en una Cuba del futuro, siempre y cuando tuvieran sus manos manchadas de sangre. Su esquema de vida en realidad lo dice todo, y es por eso que escogimos una frase de Jorge Mascarosa, un segmento que escogimos del discurso que hizo Jorge Mascarosa frente al Congreso americano, que encapsula el exilio cubano. Es una parte donde Jorge Mascarosa dice, le dice al Congreso: yo lavé muchos platos en los hoteles de la playa, yo fui un estibador en los puertos, pero la semana pasada abrí una empresa pública en la Bolsa de Nueva York, y eso no es simple y sencillamente por mis propios méritos. Eso hay que reconocer a este gran país que nos abrió las puertas. Hemos vivido el sueño americano, hemos obtenido todo el éxito que queremos en los Estados Unidos como comunidad, pero no olvidamos a nuestros hermanos en Cuba. Y eso realmente, esa frase encapsula todo lo que era Jorge Mascarosa, alguien que subía la imagen del cubano. Mira, Jorge nos dio la esperanza. Tú te sentabas a hablar con Jorge y Jorge te decía, no, te hacía sentir que podíamos comernos el mundo. Y de hecho hicimos tantas cosas. Y sobre todo llegó un momento que cuando se cayó la cortina de hierro de Rusia, nos entusiasmamos extraordinariamente porque todos pensábamos que la libertad de Cuba estaba muy cerca. Pero Jorge siempre te daba la esperanza y siempre te decía, sí, cómo no, y vamos a hacerlo. Y podamos, el entusiasmo y el positivismo y la dedicación de Jorge eran inigualables. Yo nunca había... Dios nos manda de vez en cuando algunas personas que son excepcionales. Jorge era uno de esos. National Foundation, the first and only organization who has said that once Cuba is free, there should be no space for any kind of revenge. That properties should not be returned to the former owners, and specifically homes. And that is in writing. That has been in writing for years. And this is the expression, my own expression, and the expression of every single reliable, responsible Cuban. Cubans are not planning to go back to Cuba, to continue the dictatorship of the enslavement of the Cuban people. If we ever go back to Cuba, it's to show in Cuba precisely what we have done here, and to try to transfer some of the values, the democratic values of this nation. If you ask me what is the greatest aspiration of any Cuban exile, my answer will be, we would like to provide the Cubans in the island with the same opportunity that this great country has provided us with. That's what we want for Cuba. Cuando falleció en 1997, miles de cubanos se reunieron en Miami para asistir a su funeral. La muerte de Jorge Mascarosa fue una gran pérdida para el exilio, pero trabajar con él fue quizás la mejor de las escuelas. El haber recopilado su pensamiento político en el libro Un hombre y su tiempo fue una contribución para futuras generaciones. Para hablar de una Cuba con libertad, una Cuba donde el cubano pudiera progresar y donde el cubano pudiera salir adelante y no tuviera que vivir sometido a una dictadura. Yo tuve el privilegio de estar a su lado durante muchos años cuando la Fundación Nacional Cubano-Americana y haciendo todas las gestiones que hicimos para llevar a Cuba libre. Siempre fue un honor ser amigo, compañero y colaborador con Jorge. Eso fue un privilegio y una parte de mi vida muy importante. Es una lástima que se nos haya ido, pero nos quedó su legado. Yo he tratado de imitar lo más posible sus pasos, tratar de
volver a hacer las cosas y los proyectos que se le quedaron por el camino. Muchas de las cosas que aspiramos a hacer no es más que continuar las que ellos comenzaron. No son ideas originales, es seguir el legado de ese gran patriarca que teníamos. Jorge Mascanosa, creador de la Fundación Nacional Cubanoamericana, es considerado uno de los más extraordinarios personajes en la historia de Cuba, que cambió el futuro de nuestro exilio. Yo a cada rato hablo con él porque yo hablo con Jorge y le digo, oye, qué embarcada me he dado, que sigo con esto, que sigo en la lucha, que estamos trabajando muy fuerte y que estamos hoy en día, yo creo, muy cerca de la libertad. Para mí, Jorge Mascanosa fue una persona que lo dio todo, y una de las cosas que siempre decía era que habría un alma cubana que salvaría a Cuba, le traería a Cuba el milagro de la libertad. Esa alma cubana haría bien en conocer el legado de Jorge Mascanosa. All democratic opposition groups in Cuba support the embargo, and I urge you to support the embargo, and I urge you to understand the suffering of the Cuban people. Thank you.